Crecer en comunidad. Bien podría haberse llamado este mensaje Crecer en la comunidad, pero el título no hubiera reflejado lo que queremos expresar como una orientación básica de lo que vamos a compartir el día de hoy. Y es lo siguiente: la vida espiritual y el crecimiento no es algo que debemos observar netamente de lo individual. Podríamos crecer individualmente en una comunidad de fe, como es Bethesda, pero el llamado del Señor es que podamos crecer de una manera compartida. El crecimiento en la Biblia, en la página sagrada, es visto como algo orgánico. Somos el cuerpo de Cristo y por tanto se da en una lógica de cooperación. Por tanto, la persona que está al lado tuyo, míralo un segundo, dile hola, ¿te conozco? Si no le conoce, pregúntale el nombre. Dile, invítame a almorzar. Que andan con su esposo, aprovechen el momento. Este es el momento, invítame a almorzar. ¿Eh? Pero tú y yo necesitamos del otro para encaminarnos en el propósito de Dios, siendo la iglesia el cuerpo de Cristo y Jesús mismo la cabeza de ese cuerpo. Ahora, es bien interesante porque la expresión cabeza en el griego del Nuevo Testamento es una palabra que, más que transmitir autoritarismo, está pensada en una lógica de fuente, de alguien que está guiando, conduciendo desde el ejemplo para poder, en este caso, conducirla. Son muchas las metáforas que vamos a encontrar en el texto bíblico para describir la iglesia. La familia de Dios, el campo de labranza, el edificio en construcción, y todas estas metáforas tienen por propósito fijar en el corazón de cada uno de nosotros el hecho de que la iglesia es una comunidad. Crecemos juntos, nos necesitamos recíprocamente, y en ese sentido quiero decir algo muy importante: el crecimiento en la vida de la fe no es viable fuera de la vida comunitaria. Lo voy a volver a decir: el crecimiento en la vida de la fe no es viable fuera de la vida comunitaria. Nos necesitamos. A pesar que a veces no nos soportamos. ¿Cuántos dicen amén? Están siendo sinceros delante del Señor, ¿no? Seamos sinceros. A pesar que muchas veces nos cuesta soportarnos, nos necesitamos. Crecer es un ejercicio colectivo. Y esto va en contra de nuestra lógica, porque nuestra lógica, en el contexto, en el espacio-tiempo donde estamos, es marcadamente individualista. Y tenemos una manera de comprender la fe en cánones que están marcados por ese pensamiento individualista. Pensamos que somos a veces la última Coca-Cola en el desierto y que Dios solamente actúa a través de nuestras vidas o quiere hablar a nuestras vidas. Y en ese sentido debemos rescatar esta verdad. Somos comunidad, somos familia, somos Bethesda, somos la iglesia del Señor, somos el cuerpo de Cristo, somos el campo donde Dios está trabajando y sembrando su palabra constantemente. Te invito a abrir tu Biblia o encender tu celular o tu dispositivo electrónico en Efesios capítulo 4 y vamos a estar compartiendo en este día 5 claves importantes para vivir en comunidad y que el apóstol Pablo nos enseña cómo la iglesia nos proporciona, la iglesia, la comunidad del reino, nos proporciona beneficios directos para cada uno de nosotros. Vamos a estar compartiendo 16 versículos, no los vamos a leer todos juntos, vamos a ir desglosando algunas ideas importantes, pero vamos a rescatar precisamente 5 principios que son fundamentales para poder entender cómo podemos crecer en comunidad. ¿Les parece, no? Les prometo que voy a terminar antes de las 4 de la tarde. Y eso es verdad, porque yo estoy relajado ya porque tengo almuerzo listo. Estoy invitado a almorzar, así que estoy muy relajado.
Bueno, 5 cositas importantes y vamos a hablar en serio hoy día. Vamos a ir a los versículos 1 y 2, ¿les parece? De Efesios capítulo 4. Como un detalle importante, la carta a los Efesios se escribe casi en paralelo con Colosenses. Comparten mucho contenido el uno con el otro. La idea central de Colosenses es que Cristo es la cabeza sobre todas las cosas. Y la idea central de Efesios es que sobre todas las cosas, Cristo es cabeza también de la iglesia. Y por tanto, hace mucho énfasis en el tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entre otras cosas que la carta a los Efesios nos comparten. Versículos 1 y 2 del capítulo 4 de Efesios, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. El texto dice así: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. ¿Cuántos dicen, Señor, yo quiero paciencia? ¿Cuántos son honestos y dicen, Señor, yo quiero paciencia? Pero la quiero ya. Ahora. ¿Qué necesitamos? Paciencia. Lo primero que te quiero compartir en este día es que crecer en comunidad debe considerar que nuestro relacionamiento se fundamenta en 2 cosas: el amor y la gracia. Porque si hay algo que vamos a descubrir es que esta comunidad es imperfecta. Porque está formada ¿por quiénes? Por personas imperfectas. ¿Hay algún perfecto acá o no? ¿O perfecta? Hay varios mentirosos que están levantando la mano, pero bueno, eso ya es otra historia. No, somos personas imperfectas, tenemos debilidades, tenemos carencias, cometemos errores. Nosotros como pastores tenemos un sinnúmero de formas y cuestiones que probablemente generan ruido. A veces ni siquiera nos damos cuenta porque somos personas que son imperfectas, ¿o no? Aunque cambiemos nuestro look, aunque tengamos barba ahora, aunque ocupemos la camisa afuera, somos personas imperfectas. Por tanto, esta comunidad no está marcada por la perfección. Podríamos poner perfectamente un letrero allá afuera: este es un lugar apto para personas que no son perfectas. Pero esto conlleva un ejercicio constante, y es entender que nuestras relaciones se fundamentan en 2 cosas que son muy, muy importantes. Número 1, el amor, y número 2, la gracia. Cuando Pablo inicia este ruego, de hecho comienza así: por eso que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que consideren esto, que anden conforme a algo que es digno a su vocación. Está conectando lo que viene trabajando desde ya en el capítulo 3. No tenemos tiempo para leer el capítulo 3, porque ustedes quieren almorzar antes de las 4. Yo tendría toda la tarde para explicárselo, pero yo sé que están apurados. Cambien la comida por la palabra del Señor, pero no importa. Pero en el capítulo 3 termina hablando con respecto a lo que significa el misterio del Evangelio de la gracia en Cristo Jesús. Y termina orando Pablo por los efesios para que puedan comprender, como dice en el versículo 18 del capítulo 3, con todos los santos, cuán ancho y largo y alto y profundo es el amor de Cristo. Ya está establecido en la secuencia de ideas de Pablo esta idea de la gracia. Y continúa avanzando. Y habla acerca de que la gracia debe producir en nosotros 2 cosas importantes en términos de las relaciones. Número 1, humildad. Y número 2, paciencia. Para relacionarnos bajo un fundamento de amor, vamos a necesitar 2 cosas: humildad y ¿qué más? Paciencia. La humildad es la capacidad no de tener una baja autoestima. Algunos dicen soy humilde, soy un pobre gusano. No se refiere con eso a la humildad. La humildad es la capacidad de entender quiénes somos delante de Dios y quiénes somos delante de los demás. Significa tener un concepto de nosotros mismos sano. Y por tanto no nos mueve la brújula, ni el elogio, ni la crítica. Una persona que tiene una identidad sana no se mueve por el elogio. Oh, el pastor Eugenio que está bonito, con esa camisa que le compró la esposa. Ni tampoco por la crítica, pero se ve muy gordo. No,
se mueve conforme a su identidad, conforme a su propósito, su asignación, y actúa conforme eso. No tiene un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener, porque entiende de que todo viene de la mano de Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos en nuestra mano fue dado por la gracia de Dios. Ha sido expendida por la gracia de Él para tu vida. Si hay algo bueno en ti, si hay algo bueno en mí, es por pura gracia de Dios. Y sobre esa verdad nos vinculamos con los demás, ¿o no? Porque cuando vemos nuestras propias imperfecciones y cuando vemos las imperfecciones del otro, nos damos cuenta de que somos beneficiarios de una gracia divina. En segundo lugar, la paciencia. Y la paciencia tiene que ver con la tolerancia que tenemos con los otros miembros de la familia de la fe. Somos distintos, ¿o no? ¿Somos distintos? Y no me estoy refiriendo a cuestiones que son evidentes en términos de nuestra constitución física, sino que somos distintos para enfrentar la vida, para entender la familia. Tenemos un lastre de herencia familiar, formación en ámbito de la vida, y en ese sentido no fuimos llamados a tener una uniformidad en términos del todo, sino a conducirnos en relaciones que están marcadas por el amor y la gracia. Hay que tener amor, pero el amor no es el sentimiento, porque qué fácil amar cuando tú te relacionas con alguien que te cae bien, que tienes empatía con él, que te hace reír. Pero no es tan fácil amar a aquel que no te cae tan bien. Es que será posible que no nos caiga tan bien en el ámbito de la familia y la fe. No hay tanto feeling, vamos a ocupar esa expresión para tratar de suavizar el hecho concreto de que nos cuesta amar a más personas que son distintas a nosotros, ¿no? Ay, Señor, hay personas que cuesta amar, pero sobre ellas debemos aplicar gracia, y eso significa nuevas oportunidades, perdón, tolerancia. Por eso que el texto bíblico dice en el versículo 2 de la siguiente manera: siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros. ¿En qué? En amor. Reina Valera es más explícito, ¿no? Soportándonos unos a otros. Parece que acá los traductores bíblicos de la NBI trataron de suavizar un poco el término. Estuve leyendo en el original a qué se refería esto, pero la idea acá es poder aguantarnos. Aguantarnos. Entonces, a veces hay que aguantarnos en medio de nuestra diferencia. Queridos, en eso se refleja el amor, porque vamos a ver que hay un segundo principio con respecto a la iglesia como comunidad que es fundamental, que es la unidad. Y muchas veces vamos a tener que soportarnos en función del amor y la gracia divina para guardar esto que es fundamental, que es la unidad. Entonces, ¿cuántos quieren hacer de la iglesia su comunidad? ¿Lo quieres? Vas a tener que relacionarte con los demás, que son personas distintas a ti, que piensan distinto muchas veces y que a veces no es tan fácil de amar o tener feeling en función del amor y la gracia. No te pongas en un plano de superioridad ni espiritual, ni moral, ni intelectual. Seamos humildes, porque estamos en proceso de construcción, como tu hermana y tu hermano están en dicho proceso de construcción. Segunda cosa que quiero compartir contigo: crecer en comunidad no solamente considera un relacionamiento fundamentado en el amor y la gracia, sino que demanda guardar algo que es un patrimonio de la iglesia: la unidad en torno a los elementos centrales de la fe. Lo hemos dicho en otras ocasiones, no somos llamados a construir unidad, sino que somos llamados a guardar la unidad, porque la unidad es algo inherente que viene de Dios hacia su pueblo.
La segunda clave que nos presenta el apóstol Pablo es la imperiosa necesidad de guardar la unidad en la familia de la fe. En el idioma original, la idea aquí es esforzarnos en poder procurar diligentemente construir relaciones armoniosas. Qué fácil es quebrar la unidad. ¿Usted ha pensado por qué las iglesias se dividen? Porque es fácil quebrar la unidad. Porque es más sencillo responder bajo nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro deseo de querer las cosas a nuestra manera, que guardar algo que es un bien superior, que es la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Tenemos diferencia de pensamiento? ¿Pregunta? Siempre. Tenemos forma de entender ciertas cuestiones que le asignamos un valor distinto que el otro. Siempre. La valoración de ciertas cuestiones va a ser distinta en función de nuestra propia singularidad, de lo que somos. Y por tanto vamos a asignar valor a ciertas cosas que para el otro no son importantes. Entonces, ¿qué es lo que constituye el piso de esta unidad? Sino las cuestiones centrales de la fe. Y eso es lo que dice el texto. Vamos a la palabra del Señor. Versículos 3 y 4 de Efesios capítulo 4. Dicen así: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Versículo 5. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. La unidad se guarda en consideración de los siguientes elementos. Número 1, son las cosas que le dan cohesión a la familia de la fe. Un cuerpo, una iglesia, cuya cabeza es Cristo. Déjeme decirlo así: el que manda a la iglesia, el que la lleva, es Jesús. Nosotros no somos los pastores. Los pastores somos ministros, servidores para apacentar la grey de Dios, dice el apóstol Pedro, ¿no? Apacentar el rebaño del Señor. Pero la cabeza de la iglesia es Jesús. El que tiene la última palabra acá es Jesús. Siempre. Por tanto, una iglesia cuya cabeza es Cristo es una iglesia cristocéntrica. Cristo es el centro. Eso es lo que da sentido a nuestra unidad. Estamos unidos bajo esta verdad: Jesús es el centro. Lo segundo, un espíritu. Creemos que el Espíritu conduce, guía y santifica al pueblo de Dios, ¿o no? ¿Usted lo cree o no? Eso constituye un elemento en el cual se fundamenta nuestra unidad, el Espíritu. Tercero, una sola esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Una esperanza que nos orienta a un futuro eterno en la consumación del reino de Dios. Queridos, tenemos esperanza, ¿no? A veces estamos agobiados con el agua al bote ahí, parece que la barca se va a hundir en la noche, pero tenemos esperanza. Hay un mañana mejor. Y no es un eslogan de una campaña política. Tenemos esperanza en Jesús. Agrega el texto: un solo Señor. Es decir, un solo Rey y Salvador sobre todo. Creemos que Jesús es el único Salvador. Sobre estas cosas tenemos unidad. También una sola fe, es decir, una fe que está fundamentada en la acción de la gracia de Dios y también en lo que significa la imposibilidad nuestra de alcanzarla en función de nuestros méritos. ¿Cuál es nuestra fe común? Somos salvos por gracia. ¿Quién de nosotros tiene los méritos suficientes para alcanzar la salvación?
Ninguno. "Oh, es que yo hice esto, pastor, yo ofrendé mi vida para la obra del Señor". No te alcanza. No te alcanza. Ni todo el esfuerzo que podías hacer en la vida te va a alcanzar para compensar una gota de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Un bautismo, es decir, nos une una experiencia común de transición de muerte a resurrección. Antes estábamos muertos y ahora estamos vivos en Jesús. ¿Tienes una experiencia con Jesús como Señor y Salvador? Eso nos une. No nos unen los programas, no nos une una estructura física, nos une una experiencia en común de muerte a vida, de renacimiento en Jesús. Y un Dios que es Padre sobre esta familia compuesto por hijos e hijas. Todos estos elementos que acabo de escribir, que lo describe el apóstol Pablo, son los que nos dan unidad. Todo esto. ¿Y qué somos llamados? Somos llamados a guardar la unidad. Como decía anteriormente, unidad no es sinónimo de uniformidad. No significa que todos seamos iguales. Yo soy serio, yo soy alegre. Todos tenemos que ser alegres. No, todos tenemos que ser serios. No, tenemos que ser lo que Dios nos hizo, pero en función de aquello que nos une, que es la comunidad en torno a estas verdades. Un cuerpo, un espíritu, un solo Señor, una sola esperanza, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, que es Padre en todos. Eso es ser comunidad. Entonces, recapitulemos. Crecer en comunidad considera un relacionamiento fundamentado sobre el amor y la gracia y también demanda guardar la unidad en torno a los elementos centrales de la fe. Quebrar la unidad es algo que no nos podemos permitir. Dividirnos es algo que no nos podemos permitir. Porque la iglesia unida yo no lo dije. Tercero, crecer en comunidad nos permite capacitar o ser capacitado por medio de los dones del Espíritu. Versículos 7 y 8 del capítulo 4 de Efesios dicen así: pero a cada uno de nosotros se nos ha sido dada la gracia en la medida que en Cristo ha repartido los dones. Por esto dice: cuando ascendió a lo alto se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Saltemos al versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? De capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Pablo refuerza la idea de la unidad en la diversidad. Es decir, Jesús ha repartido dones que marcan singularidad en cada uno de los creyentes, pero que en el colectivo generan crecimiento. ¿Para qué son los dones espirituales? ¿Para qué? ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Se lo voy a sintetizar así: para servir al otro. Oh, pastor, yo tengo el don de la vista, no. Tengo un don. Una vez me encontré una pregunta: el don de no sé qué, de profecía, de ciencia, de sanidades, de milagros. Todos esos dones, todos esos carismas, no son para ti, son para el otro. Recuerdo una vez que estaba joven, alguna vez fui joven ya. Tenía como 20 años, 20 años. Estaba soltero. Cumplo 46, el 6 de marzo. Recibo cheque, regalo, de todo.
Asado también, ¿ya? Así que paso el aviso. Y en esas cosas estábamos con otros jóvenes, estábamos compartiendo una reunión para organizar algo de jóvenes, ¿ya? Parece que era una vigilia de jóvenes. En aquellos años había las vigilias de jóvenes. No empecé a decir que eran mejores tiempos, no, porque eran otros tiempos. Y de repente me presenta ese hermano a otro hermano. Y el hermano me queda mirando así. Hola, yo soy profeta del Señor. Y quiero decirte algo. Ahí me dio miedo. Yo tengo un don profético tan grande que ninguna iglesia lo puede contener. ¿Te acuerdas? ¿Y usted qué estaba haciendo ahí? Éramos amigos, ¿no? ¿No éramos amigos con ventaja? No, éramos amigos, ya. Tengo un don profético que ninguna iglesia puede contener. Y Dios está conmigo y Dios me muestra cosas que van a venir en el futuro. Y en 30 segundos me tiró todo un currículum y un background de espiritualidad que yo quedé así como, oh, pero volví en sí. Y le dije amorosamente, ¿sabes qué? Yo en aquellos años era muy directo. Ahora soy menos directo que antes. Lo que tú dices no es correcto. Porque la Biblia me muestra que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y por tanto, si tú posees un don, por muy espectacular que sea, no es para ti, es para el otro. Nos necesitamos unos a otros. ¿Por qué Jesús constituyó los ministerios? Efesios 4:11. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No porque aquí se genere una secuencia jerárquica. Quiero hacer una corrección. No encontramos acá una secuencia jerárquica. No. Ni plataformas jerárquicas. Los impartió para que sean precisamente lo que son, lo que dice en su nombre, espacios de servicio. Oh, yo soy pastor. Soy el pastor Eugenio. No, no es para generar una jerarquía dentro de la comunidad, sino que son ¿qué cosa? Espacios de servicio, que por supuesto poseen cierto grado de responsabilidad, pero no jerarquías. Todos los dones se dan en el ámbito de la comunidad. ¿Para qué? Para servir al otro, para capacitar al otro. Lo anterior nos lleva a un crecimiento que es orgánico. ¿Expresado en qué? Volvamos al texto, versículo 13. De este modo, llegaremos a ¿qué cosa? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Estoy leyendo la NBI. A una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Dice el Reina Valera 60, a la estatura de un varón perfecto. Aunque la palabra ahí en griego es antropos, que quiere decir humanidad, en términos hombre, en términos de humanidad. Crecimiento expresado número 1, unidad de fe, es decir, creer y perseguir lo mismo. Conocimiento del Hijo de Dios, es decir, conocer lo mismo. Y una humanidad perfecta conforme a la estatura de Cristo, es decir, reflejar lo mismo. Los dones son para eso. Ahora le cambio la pregunta. ¿Usted tiene dones espirituales? Si me dice no, está autorizado porque está al lado de pegarle un cachamal, ¿ya? Cachamal santo. ¿Usted tiene dones espirituales? ¿Usted tiene dones espirituales? Si guardó silencio, terminando, acuérdense que viene el cachamal. ¿Usted tiene dones espirituales? Sí, tiene dones. Y han sido repartidos por Dios para capacitar al otro, para asistirnos recíprocamente, para
la misión de Dios. Entonces, crecer en comunión nos permite vivir esta experiencia de asistencia, capacitación recíproca, la edificación del cuerpo de Cristo y el avance de la misión de Dios. Cuarto, vamos al versículo 14. Ya hemos dicho todo lo que hemos señalado como características de crecer en comunidad, es decir, relaciones fundamentadas sobre el amor y la gracia, una unidad que debe ser guardada y también capacitación a través de los dones espirituales. Pero ¿qué nos dice el versículo 14? ¿Cuál es la gracia de vivir en comunidad? El versículo 14 dice así: así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. La cuarta clave que encontramos de crecer en comunidad es la siguiente: es que crecer en comunidad nos protege de la posibilidad del error doctrinal y de apartarnos de la fe. Le cuento una historia, ¿no? También era jovencito, ya estaba casado, era delgado y con pelo. Y estaba predicando en ese tiempo, había reuniones los días miércoles, y estaba predicando acá. Prediqué un mensaje normal, y había una persona que llegó acá, hermana, que me dijo lo siguiente: pastor, cuando usted estaba predicando, vi que lo envolvía a usted. Yo quedé mirando así. Un aura tan grande que nunca había visto en mi vida. Sería que estaba engordando en aquel entonces, pero bueno. Un aura. Y yo le digo, querida hermana, nosotros no creemos en el aura. Es una enseñanza que viene de otra fuente que no es una fuente que es bíblica. Cuando tú vives en comunidad, tú entiendes que estás siendo brindado, acompañado en la construcción de tus convicciones. Pablo señala que todo lo anterior se refleja en ¿qué cosa? En una fe y carácter maduro. Hablamos de madurez la semana pasada, ¿no? Y en ese sentido, la madurez se refleja en una condición de enfrentar los ataques constantes en nuestro sistema, precisamente a nuestras convicciones. Tenemos convicciones de fe. Creemos, por ejemplo, que Jesús es el Señor, ¿no? ¿Creemos que solamente a través de Él tenemos salvación? ¿Creemos que la salvación es por gracia y no por obras? Son convicciones de fe, es doctrina. Algunos le tienen miedo a la palabra doctrina, ¿no? La doctrina. Y han puesto la doctrina como si fuera un pensamiento o como sinónimo de religiosidad. Y no es así. Tener doctrina no significa ser religioso. Porque hoy día se ocupa la palabra religiosidad, lo voy a decir con mucha libertad, para justificar decir cualquier sandez desde un púlpito. No, que ustedes son religiosos, no entienden mi revelación hoy día. No, pero esa revelación no tiene concordancia con lo que enseña la Biblia. Ahora, ¿cuántos ministerios constituyó el Señor en Efesios 4:11? 5. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Los maestros tienen la responsabilidad delante del Señor de hacer el ejercicio de revisar el componente doctrinal o de fe de lo que se enseña, de lo que se predica. Es su obligación, ¿no? Miren, yo amo profundamente al pastor Iván, a pesar que se dejó una barba. Cambió el look, ¿no? Pastor, yo también estoy cambiando el look.
pero no me puedo dejar el pelo largo. Pero si él dijera algo desde este lugar que fuese contrario a la enseñanza bíblica, yo tengo la obligación delante del Señor de decírselo. ¿Usted me ama, pastor? Usted tiene la obligación de corregirme. Es una obligación. Olas y vientos, dice el apóstol Pablo. Metáforas como diversas enseñanzas, corrientes y modas que no tienen asidero, y aquí si viene la expresión sana doctrina, no tienen asidero en la sana enseñanza bíblica y por tanto son parte más de cuestiones que son propias del ejercicio interpretativo personal que de una cuestión que emana de la palabra del Señor. Y hoy día usted va a encontrar de eso un montón de cosas. Competencia por quién tiene la última revelación. Yo creo en la revelación de Dios, por supuesto. Yo no estoy poniendo en entredicho que Dios habla en el presente. Pero a veces nos pasamos tres pueblos, ¿no? Y vamos recibiendo pensamientos, forma de entender la iglesia que no están acorde a lo que la Biblia nos enseña. Ahora, alguien puede ver esto como un pensamiento sectarista. No se equivoque. Mire lo que dice 2 de Pedro 2, 17 y 19. Vamos a pegarle un salto en el Nuevo Testamento. Alguien puede decir, el pastor se volvió sectario. No, no estoy hablando de sectarismo. El texto dice de la siguiente manera, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 17 al 19. Perdón, 2 de Pedro, capítulo... Acá. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 19. Es rata. R de rata, como dice mi esposa. El texto dice así. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando de la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo esto: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Pedro está describiendo la experiencia con Jesús en el monte cuando Jesús fue transfigurado, fue declarado huíos. Los que estuvieron la semana pasada van a entender. Si no viniste te lo perdiste, ¿ya? Y agrega, nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte del Señor. Y esto ha venido a confirmarnos, ¿qué cosa? La palabra de los profetas, a la cual hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Pero dice, yo tuve una experiencia con Jesús, lo voy a parafrasear. Yo vi al Señor transfigurarse, escuché la voz que decía, este es mi Hijo amado que tengo con presencia. Y esa experiencia, ¿qué vino a hacer? A confirmar, ¿qué cosa? La profecía. Y agrega, porque el texto bíblico, la profecía, la palabra de Dios se interpreta, ¿qué cosa? De manera particular y privada. Yo tengo la interpretación final del texto bíblico y eso es así. No. Es algo compartido. La palabra de Dios dice, tenga muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Cuando hablamos del error doctrinal no estamos pensando en sectarismo religioso. Estamos diciendo que respondemos en una obligación de velar que ésta sea cristocéntrica y concuerde plenamente con la fe heredada por la Iglesia a lo largo de los siglos. No fue este pastor el que generó una idea teológica de que la salvación es por gracia. Somos receptores de una herencia de fe, de una herencia doctrinal, la cual somos llamados a salvaguardar.
¿Significa eso limitar al espíritu? No. No. Cuando tú creces en comunidad, tú sabes y tienes conciencia de que esto te brinda del error doctrinal. A ver. El pastor Eugenio tuvo la última revelación, qué sé yo, que todos se tienen que separar. Dios me mostró que todos se tienen que separar. ¿Cuántos dicen amén? Están pensando los pecadores. No lo piensen. ¿Es esto sano? ¿Es esto bíblico? Estoy poniendo un ejemplo muy chabacano, pero aplica para poder entender esta verdad. Finalmente, la quinta cosa que quiero compartir contigo, así como nos protege de la posibilidad del error doctrinal, nos capacita en relación a los dones, nos lleva a guardar la unidad en torno a los elementos centrales de la fe y también considera unas relaciones fundamentadas en el amor y la gracia. El vivir en comunidad genera interdependencia con los otros miembros de la familia de la fe. Volvamos ahí a Efesios capítulo 4 para poder cerrar ya esta idea. Versículo 15 y 16 dicen así: más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Partíamos diciendo en este mensaje, necesitamos del otro para crecer, ¿no? ¿Es así? No podemos y no es viable crecer individualmente, marginándonos de lo comunitario. Y agrega el versículo 16, por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Cuando Pablo habla de vivir la verdad por amor, debemos entender esta expresión en dos dimensiones. Número uno, la verdad es una persona, la verdad es Jesús, ¿o no? Vivir la verdad es vivir a Jesús. Amén. Lo segundo, pero también vivir la verdad significa vivir sobre el fundamento de la verdad. En otras palabras, vivir relaciones fundamentadas en la honestidad, la transparencia y la integridad, todo sazonado por el amor. Todo lo anterior nos hace vivir bajo una lógica, la lógica de la interdependencia. Es decir, comprender que el crecimiento no es solo algo compartido, sino que se sostiene y se hace permanente en función de la interdependencia con el resto de la comunidad de fe. ¿Quieres crecer? ¿Quieres que tu crecimiento sea sostenido en el tiempo y sea permanente? Necesitas de la comunidad. Necesitas de la iglesia. Ahora, lo anterior se da cuando tú te autocomprendes como parte de una comunidad. Es decir, tú eres parte y te sientes parte y trabajas y crees que eres parte de una familia espiritual. El concepto de iglesia es trabajado en el Nuevo Testamento de dos dimensiones. Primera dimensión, la iglesia universal del Señor, ¿no? Pero por sobre todo es trabajado en el contexto de la iglesia local, comunidades de fe, como Bethesda. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis, ves que el Señor se dirige a las 7 iglesias que estaban en el Asia Menor, es decir, a comunidades específicas. Y todo esto nos lleva a pensar de que somos interdependientes. Cuando tú entiendes que eres interdependiente con tu hermana, con tu hermano, que crecemos juntos, que como dice el texto, al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, como Cristo. Te libera de dos vicios. El primero, la independencia. Alguien nos hizo creer que debíamos ser independientes. No podemos vivir la vida cristiana como llaneros solitarios. Somos interdependientes. Alguien nos hizo creer que la espiritualidad y el crecimiento y la ejecución de la misión
depende de cada uno de nosotros en lo individual. Y esto no es así. Pues si nos desconectamos del cuerpo, también nos desconectamos de la cabeza. Si tú te desconectas del cuerpo de Cristo, y Cristo es la cabeza de la iglesia, terminas desconectándote también de la cabeza. Una independencia mal entendida, mal comprendida. Y segundo, que se da mucho en nuestro contexto actual, la codependencia. Es decir, una manera de entender la vida cristiana que promueve todo el quehacer, la dimensión de la espiritualidad desde el recibir y no desde el dar. Suena fuerte lo que voy a decir. Es una concepción de la vida cristiana parasitaria. Parasitaria. ¿Sabes lo que hacen los parásitos, no? Son organismos. No, bueno, no sé si son organismos, ¿no? ¿Son organismos, no? ¿Los parásitos? ¿Ah? Sí. Son orgánicos, ya, listo. No quiero decir algo que no corresponde. Son organismos que residen dentro de otro organismo y no aportan nada y solamente reciben. Se alimentan, consumen energía, esfuerzo, pero no dan nada. Y a veces en nuestras comunidades hay personas que se disponen, no es porque no puedan, se disponen a no dar nada y viven una relación de codependencia del otro. Es que no recibí asistencia, es que no oraron por mí, es que no me asistieron y bla, 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 bla. Y toda su vida se construye desde una concepción parásita. Es fuerte decirlo, pero es así. Pero Jesús lo dijo. Estamos en este mundo para servir al otro y que hay mayor bendición en dar que en recibir. Concluyo diciendo lo siguiente. La iglesia como comunidad posee varias funciones. Pablo Deiros, en su libro La iglesia como comunidad de personas, dice que la iglesia tiene 4 funciones. Y de esto seguramente vamos a estar hablando en los próximos mensajes. Primero, la iglesia posee una función profética, es decir, tiene la función de hablar e intervenir las realidades de parte de Dios para hablar esas realidades y transformarlas. Número 2, posee una función regeneradora. Es función de la comunidad de Dios, de la comunidad del reino, que cada vida se vivifique a través del encuentro personal con Jesús. El mayor milagro que una persona puede recibir es encontrarse con Jesús. También posee una función discipuladora, es decir, guía a las personas que han nacido de nuevo a modelar sus vidas conforme a los principios y valores del reino, plasmado en una nueva humanidad. Cuando el apóstol Pablo dice que somos una nueva humanidad, es porque el deseo de Dios es que planteemos un modelo de vida distinto a la del sistema. Y finalmente Pablo dice que la comunidad posee una función doxológica. ¿Qué significa la palabra doxa? Significa alabanza, es decir, es una comunidad que adora a Dios en palabras y hechos en medio de un contexto hostil a la fe. ¿Usted cree que el mundo va a adorar a Dios? La creación adora a Dios, por supuesto. ¿Pero usted cree que el sistema va a adorar a Dios? ¿Quiénes tienen esa función? Sino los hijos e hijas del Rey, que con palabras y hechos traen adoración al Señor y traen gloria a Él. Ponte de pie, por favor. Sé que ha sido un mensaje largo.
Pero quiero hacerte una pregunta. Por supuesto que la iglesia es una comunidad imperfecta. Lo es, porque tú y yo lo somos. Tiene una montaña de errores y también de pecados. Pero a su vez es también imprescindible para que podamos crecer juntos. Este humilde servidor no puede crecer sin ti, pero tú también no puedes crecer sin mí. Nos necesitamos. Vaya que nos necesitamos. Necesitamos volver a entender de que somos una familia y que somos parte del pueblo de Dios. ¿Quieres ser parte de esta comunidad llamada Beterra? Eres cordialmente invitado a ser parte de ella. Cierra tus ojitos, por favor, un instante. Vamos a orar. Ahí en tu puesto, dile al Señor: Señor, quiero sacudirme de una manera de entender la vida cristiana marcado por el individualismo. Somos la familia de Dios. Toma la mano del que está al lado tuyo un instante. Somos familia, somos iglesia, somos comunidad. Nos une el hecho de que somos parte de un mismo cuerpo. Nos une una sola cabeza que es Cristo. Nos une una sola esperanza, un solo espíritu, un solo Señor, una misma fe, un Dios que es Padre en todos. Y quiero pedirte que puedas levantar la mano de tu hermano así, en un ejercicio de fe. Levantar la mano tiene varias connotancias. Es adoración, pero es también ánimo y sostenimiento en el tiempo difícil, ¿no? Cuando yo levanto mis manos al Señor para adorar solo, a veces se me cansan los brazos. ¿A cuántos se le han cansado los brazos, no? Pero cuando está mi hermano ayudándome a levantar la mano, parece que es menos difícil, se me cansan menos los brazos, ¿no? Necesitamos adorar al Señor juntos, con las manos levantadas, entrelazadas, para poder enfrentar el desafío de vivir la fe en un mundo que es hostil. Pero no para huir de ese mundo, sino para enfrentarlo y proclamar que Jesucristo es el Señor, ¿o no? Y que Cristo es la cabeza de la iglesia. Adoramos al Señor en este instante, con las manos entrelazadas y levantadas hacia el cielo. Decimos: Señor, hoy día como familia nos presentamos como comunidad delante de ti para adorarte. Padre nuestro del cielo, tu nombre es santo. Levanta la mano de tu hermano que a veces le cuesta adorar porque está cansada, porque está cansado. Y comienza a adorar al Rey. Es más fácil levantar nuestras manos cuando están unidas. Como familia decimos: Señor, que tu reino venga, Señor. Un solo Padre, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe.
trabajamos juntos para que esto sea así. Oramos, servimos, predicamos, extendemos la mano para que el reino venga, para que la voluntad de Dios sea hecha en los cielos y así en la tierra. Eso es ser iglesia. Aquí, en medio de las necesidades humanas, Señor, usa tu familia, usa tu iglesia para marcar la diferencia. Antes de cantar el coro, toma conciencia que la voz de adoración es de la iglesia que se levanta en la tierra para declarar que Él es Rey soberano sobre todo, ¿no? Y que en medio de un mundo que se resiste a adorarlo, hoy día la iglesia le adora y levanta el nombre de Jesús en alto. Y decimos que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.